¿Tendrías el estómago para ver una acción hacer un por 14, luego desplomarse un 75%, no vender y terminar haciendo un por 400? Hoy voy a comentar un artículo que me encontré al ver un vídeo de Joseph Carlson, un youtuber de habla inglesa sobre inversión, súper potente y que te hace clic en cómo pensar sobre tus inversiones. Pensamos que lo difícil es encontrar un diamante y que una vez lo tienes será relativamente fácil mantenerlo. El artículo te rompe este esquema y sirve para dar lecciones de psicología de inversión claves. El título es el siguiente: comprar una buena acción es fácil, pero ¿puedes mantenerla? Para los que no sepáis inglés, tranquilos que lo leeré en español. Empezamos. Imagínate lo siguiente: compraste una acción a $3,3 por acción en enero de 2007. 5 años después, el precio de las acciones se disparó hasta casi $10. ¿Cómo te sentirías con respecto a esta inversión? Poniéndolo en perspectiva, la rentabilidad es de más del 200% o un impresionante 25% anualizado en ese periodo. Ese rendimiento haría sonreír a cualquier inversor. Y eso no es todo. Durante ese tiempo, el S&P 500, el índice de referencia del mercado bursátil estadounidense, perdió casi un 13% de su valor. Así que no solo superaste al mercado, sino que lo aplastaste. ¿No estarías encantado con unos rendimientos tan increíbles? Aún no he contado toda la historia. Solo le he dado el principio, el precio de compra y el final, el precio 5 años después. Lo que ocurrió entre medias fue una montaña rusa. Esta acción pasó de $3,3 a más de $42 y luego se desplomó hasta menos de $10. Es una locura, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas ahora de esta inversión? Puede que no te sientes tan bien como antes. Quizá desearías haber vendido tus acciones por encima de los $42. Puede parecer una decisión inteligente, pero si hubieras vendido las acciones en ese momento álgido, habrías perdido una fortuna. Siempre pensamos en los rendimientos como algo lineal. Sí, habrá volatilidad, pero nada loco, o sea, 10% arriba, 10% abajo. Si acaso algo más grande en alguna crisis, pero una vez eres un inversor mínimamente sofisticado, sabes que eso es temporal y que sin más. La realidad puede ser mucho más dura que eso, especialmente cuando inviertes en acciones individuales. Las caídas no se explican solo por caídas generalizadas en el mercado, los cuales sabemos que son pasajeros, sino también hay caídas por narrativas que cuestionan a tu negocio en concreto. Ahí entra lo exigente psicológicamente, el saber si esa narrativa es cierta o no en momentos en el que estás perdiendo mucho de tu dinero. Puedes haber comprado un diamante, pero si no lo sabes, porque tu forma de asegurar que es un diamante es si subía la cotización o bajaba, es que estás jodido. Porque cuando baja, te entran las dudas. La cura frente a eso es saber cuáles son los 4 puntos que importan para vender. Los puntos que si dejasen de cumplirse, deberías vender. Porque piénsalo, toda información que no cambia el comportamiento es, por definición, irrelevante. Por tanto, solo es relevante lo que te movería a vender. Solo si has sintetizado toda la información que sabes sobre la empresa a esos 4 puntos, podrás respirar en paz. Porque sabrás cuáles son las noticias relevantes y cuáles no. Distinguir problemas temporales de permanentes. Por tanto, no quedarte atrapado en acciones que caen sin saber tú qué hacer, si seguir tragando o ya vender y olvidarte. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo saber cuáles son esos 4 puntos y así poder respirar en paz? Lo explico en el vídeo que subí anteriormente a este, con ejemplos para que lo podáis replicar a vuestras empresas. Os recomiendo verlo después del vídeo, lo tendréis adjuntado también al final, así que tranquilos. Por ahora, volvemos al texto. Quizás desearías haber vendido tus acciones por encima de los $42. Puede parecer una decisión inteligente, pero si hubieras vendido las acciones en ese momento álgido, hubieras perdido una fortuna. Las acciones a las que me refiero son las de Netflix, que tengo desde enero de 2007. Hoy en día valen más de $42 estadounidenses, ahora mismo el triple, 1.200. Eso significa que si hubieras vendido a $42, habrías renunciado a multiplicar por 10 tu inversión, ahora por 30. Incluso si la hubieras comprado a $42, seguirías disfrutando de una enorme ganancia. Esto es lo que quiero que entiendas. La historia del precio de las acciones de Netflix te muestra lo difícil que es comprar y mantener una acción, incluso cuando resulta ser un gran éxito. En teoría, parece fácil comprar acciones y no hacer nada, pero en realidad muchos inversores pierden los nervios y venden demasiado pronto, antes de que las acciones alcancen su máximo potencial. Es un error doloroso,
porque se pierde la oportunidad de obtener enormes ganancias con la inversión. Es como tener un billete de lotería ganador en las manos y tirarlo a la basura. Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, dijo una vez que el dinero de verdad, no está en comprar o vender, sino en esperar. Tiene razón, por supuesto, pero mantener una acción es difícil. En el camino surgen las dudas y la mayoría de los inversores terminan saboteándose a sí mismos al vender demasiado pronto. Cuando las acciones de Netflix se dispararon a $42, los inversores pudieron sentirse tentados a vender. Por otro lado, cuando las acciones cayeron a $10, algunos entraron en pánico y vendieron por miedo a perder más. Por eso es fundamental aprender a mantener las acciones ganadoras. Quiero compartir con ustedes 3 principios que les ayudarán a superar estas dudas. Lecciones de una persona que ha vivido una subida de $3 a 42 en menos de 4 años, una caída de $42 a menos de 10 en menos de un año y luego una subida hasta más de $400. Así que creo que son lecciones importantes. Primero, no caigas en el odio hacia tus acciones. Todo inversor sabe que no debe enamorarse de sus acciones. Yo te sugiero que hagas lo contrario. No caigas en el odio hacia tus acciones. Lo más difícil de soportar es una caída de las acciones. La mayoría de los inversores empiezan a buscar razones para esa caída y mientras buscan respuestas, a menudo se centran en los problemas e ignoran los aspectos positivos. Netflix es de nuevo un buen ejemplo. Hace un año, la plataforma de streaming online registró una pérdida de más de 1 millón de suscriptores en la primera mitad de 2022. Se citaron muchas razones, desde la gran cantidad de competidores hasta la falta de contenido de calidad. En el proceso, se pasaron por alto los aspectos positivos. Netflix tenía una estrategia para lanzar un plan financiado con publicidad y al mismo tiempo tomar medidas contra el intercambio de contraseñas. Paréntesis, fue un año brutal para Netflix. Las acciones cayeron un 70% en menos de un año, el superinversor Bill Ackman entró y los inversores de Netflix empezaron a ver esperanza, pero luego salió y les quitó la esperanza a los que todavía la conservaban. O sea, fue brutal. Seguimos. En 6 meses lanzó su nueva opción financiada con publicidad, superando todas las expectativas. Desde entonces, ha sumado más de 15 millones de suscriptores, más de 15 veces la cifra perdida en la primera mitad de 2022. Quienes vendieron por miedo se habrían perdido una ganancia de 170% desde su mínimo de 2022. Actualmente 550%, lo cual es una rentabilidad anualizada de casi 80% durante más de 3 años. Pero bueno. Segundo, cuidado con las narrativas falsas. A los medios financieros les encanta enfrentar a unos competidores contra otros. Lo pintan como una batalla épica, con una narrativa subyacente que sugiere que solo uno puede salir victorioso. En otras palabras, para que uno triunfe, el otro debe fracasar. En el caso de Netflix, Disney Plus suele presentarse como su rival, pero la verdad es que hay muchos ejemplos de 2 grandes competidores que prosperan en el mismo mercado. Tomemos como ejemplo a Mastercard y Visa en el ámbito del procesamiento de pagos, o Alphabet y Meta en el de la publicidad digital, o Coca-Cola y Pepsi, que llevan compitiendo desde la década de los 80. Todas esas empresas prosperaron a pesar de la presencia de otro competidor. Así pues, aunque la narrativa popular sugiere que solo puede haber un ganador, hay muchos casos en los que esta narrativa simplemente no se sostiene. Tercero, es mejor mantener una acción perdedora durante demasiado tiempo que vender una acción ganadora demasiado pronto. Los cínicos señalarán que no vale la pena mantener la mayoría de las acciones a largo plazo. Tienen razón. Habrá ocasiones en las que compres una acción, la mantengas durante 5 años y acabes sin obtener nada a cambio. O peor aún, puede que incluso pierdas dinero. Pero déjame mostrarte la otra cara de la moneda. Vendí la mitad de mi participación original en Netflix por el camino. Al hacerlo, calculo que perdí un 6.200% de ganancias por las acciones vendidas. El arrepentimiento ni siquiera describe lo que siento. Es como tener 62 acciones que se han desplomado. A lo que se está refiriendo es que es como si hubiera invertido en otras 62 acciones y se le hubieran ido todas a la mierda, al cero. Su pérdida es equivalente porque ha perdido un 6.200%, que entre 62 es un 100% en cada una. Y las posibilidades de encontrar otra Netflix son escasas. La experiencia refuerza mi convicción de que es mejor mantener una acción perdedora durante demasiado tiempo que vender una acción ganadora demasiado pronto. Las ganadoras, como vimos en el caso de Netflix, superan con creces a las perdedoras. Esto lo decía Peter Lynch y es clave. De las acciones en las que inviertas, muchas serán mediocres o incluso irán mal, genuinamente mal. Pero en las unas que te vayan bien, te irá tan bien
que compensará todas las cagadas que hayas hecho y podrás batir al mercado. Por tanto, es que ni se te ocurra vender esas acciones. Citando a Peter Lynch, vender tus acciones ganadoras y aguantar tus perdedoras es como cortar las flores y regar las malas hierbas. Seguimos. Al fin y al cabo, lo máximo que se puede perder en una acción es el 100%. Pero en mis acciones restantes en la empresa de streaming online han subido casi un 13.500%. Ahora el triple de eso, lo cual implica que he hecho un por 400. Siempre se dice que la paciencia es clave. Pero la paciencia real no la demuestras cuando aguantas las caídas. Eso es lo natural, porque estamos sesgados a no asumir las pérdidas y justificar nuestras decisiones. La paciencia real se demuestra cuando has multiplicado tu dinero con una acción y sigues sin tocar la acción. Ahí también se demuestra que has hecho un estudio real sobre la empresa. Si es una mala empresa, no inviertes, y si sabes que es una buena empresa, idealmente la querrás tener hasta el final de los días, porque está trabajando para ti, está consiguiendo rentabilidades extraordinarias para ti, sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente tienes que dejarla trabajar y no molestar. El largo plazo es, por definición, el único plazo en el que vas a poder tener mejoras de órdenes de magnitud, no incrementos. Es decir, por 10 y no 10%. Dinero real y no 4 duros. Eso solo lo consigues a largo plazo y solo vas a poder mantener una acción a largo plazo si sabes cuáles son los fundamentales. Los 4 motivos que si dejan de cumplirse deberías vender. Porque mientras esos fundamentales se mantengan, no tienes que hacer nada, cada vez que tocas la cagas. Si no sabes cuáles son esos 4 puntos, vas a cometer el error que decía Peter Lynch. Vender tus acciones ganadoras y aguantar tus perdedoras es como cortar las flores y regar las malas hierbas. Me gustaría compartir una cita del difunto Nelson Mandela. En momentos de duda, recuerde sus palabras. Nunca pierdo. O gano o aprendo. Solo hay 2 resultados posibles al mantener acciones. O tienes razón y ganas, o si te equivocas aprendes. Si enfocas la situación de esta manera, siempre saldrás ganando. Es más, creo que cualquier lección aprendida al mantener acciones durante años, si no décadas, te acompañará toda la vida. Añadiría, solo puedes aprender genuinamente si sabes cuáles son los 4 motivos por los que deberías vender una empresa. Porque son las bases que sustentan la tesis. Y esencialmente, son lo mismo en todas. Por tanto, aprendes errores o aciertos que podrás trasladar a los próximos análisis que hagas. En cambio, si no sabes estos 4 puntos en las empresas en las que inviertas, no vas a poder aprender genuinamente. Vas a tener unos pegotes que no podrás estructurar y hacer coherentes en un único marco mental que te sirva para todas tus siguientes inversiones. Por tanto, no vas a poder aprender genuinamente a ser mejor inversión, salvo que aprendas a detectar estas 4 cosas como te enseño en el vídeo que subí la semana pasada.